Llevaba 3 semanas mirando ese número en la pantalla del celular. No era una deuda, tampoco era una amenaza. Era peor. Era el saldo de su cuenta bancaria a las 11 de la mañana de un martes. Y tenía forma de número pequeño. El tipo de número que no necesita explicación, que solo te mira. Esperanza Villanueva tenía 55 años, 2 hijos que ya no vivían con ella, una pensión que no existía porque nunca le había firmado contrato nadie en su vida, y un departamento de renta que todos los primeros de mes le recordaba que el mundo no espera a nadie. Había trabajado, nadie podía decir que no. En casas ajenas, en tiendas que abrían y cerraban, en cocinas de restaurantes que nunca le daban el recibo que les pedía. Había trabajado para que sus hijos terminaran la prepa, para que su mamá muriera con medicamentos comprados y no prestados, y para que su hermana pudiera pagar la quimio el año que la necesitó. Había trabajado para todos. Pero para el sistema, Esperanza Villanueva no existía en ningún papel. Y ahora, a los 55, el cuerpo ya no aguantaba los turnos de pie de 8 horas y la lista de opciones parecía haberse ido adelgazando sola, como ropa que se desgasta sin que uno se dé cuenta, hasta que un día la sostienes contra la luz y ya no tiene con qué cubrirte. ¿Alguna vez has sentido que trabajaste toda tu vida y el sistema actuó como si eso no hubiera pasado? Escríbeme en los comentarios desde qué país nos escuchas hoy. Quiero saber a qué rincón del mundo llega esta historia. El martes que cambió todo no empezó con una señal del cielo. Empezó con 3 golpes en la puerta. Toc, toc, toc. Firmes, sin dudar. Petra Guzmán tenía 70 años. Vivía sola en el departamento de enfrente desde que enviudó, y era de esas personas que llaman a la puerta como si tuvieran razón de antemano. Siempre olía a agua de rosas, un frasco pequeño de vidrio verde que guardaba en el delantal y del que echaba 2 gotas cada mañana desde hacía 40 años, porque así lo hacía su madre, y porque, decía ella, uno puede no tener mucho, pero siempre puede oler bien. Esa era Petra, una mujer que había aprendido a darse lo que podía con lo que tenía. Esperanza, necesito pedirte un favor, pero no es favor, es trabajo, y te pagaré. Esperanza frunció el ceño. Petra nunca le había pedido nada que no fuera un poco de azúcar o que le firmara el aviso del portero cuando ella no estaba. Mi hija viene el viernes y se va el domingo. Necesita que alguien esté aquí entre semana, que me dé el medicamento a las 8 y a las 2, que me acompañe al médico el jueves y que me prepare el almuerzo. Ella me busca a alguien de una agencia, pero esas cobran un dineral y uno no sabe a quién te mandan. Yo te conozco a ti y sé cómo eres. Esperanza tardó, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo nombrar lo que sentía. Una mezcla rara de alivio y de algo que se parecía a la vergüenza, aunque no terminaba de entender por qué. Pero yo no tengo título, Petra. No estudié enfermería, no soy nada de eso. Petra hizo una pausa breve, del tipo que hacen los viejos cuando van a decir algo que saben que la otra persona todavía no está lista para escuchar. Hija, tú cuidaste a tu mamá 3 años con Alzheimer. Le dabas el medicamento, la bañabas, la llevabas al médico, le leías en voz alta para que no perdiera el hilo. Yo te veía cruzar el pasillo a las 6 de la mañana con la charola del desayuno. ¿Eso no cuenta? Esperanza no supo qué responder. Para eso no se estudia en ninguna escuela. Eso se aprende viviéndolo. Y tú lo viviste. Se fue antes de que Esperanza pudiera decir algo más. El olor a agua de rosa se quedó un momento en el aire del pasillo. Y luego también se fue. Esa noche Esperanza no durmió. Se sentó en la orilla de la cama y pensó en su mamá. En los 3 años en esa recámara pequeña con la ventana hacia el patio. En cómo aprendió sola a manejar la sonda, a entender el lenguaje nuevo y roto que su mamá usaba cuando la enfermedad ya le comía las palabras, y a reconocer por el color de sus ojos cuando el dolor era físico y cuando era de otro tipo, el que no sale en los análisis. Pensó en la noche que su mamá se levantó a las 3 de la mañana creyendo que era 1974 y que tenía que ir a buscar a sus hijos al colegio. Esperanza la había tomado de la mano sin decirle que se equivocaba, sin corregirla, sin hacer que sintiera vergüenza. La había llevado de regreso a la cama con el mismo tono de voz con que se arrulla un niño. Ese tono que no se aprende en ningún libro, que solo sale cuando uno ha estado en ese lugar el suficiente tiempo para entender que a veces acompañar es más importante que explicar. Nunca había cobrado un peso por nada de eso. Nadie lo había llamado trabajo, ni siquiera ella misma lo había llamado trabajo. ¿Por qué no? ¿Porque era su mamá?
Como si el amor fuera la razón por la que algo no tiene valor, o como si justo las cosas que uno hace con el corazón fueran las que no merecen precio. Se levantó, fue a la cocina, y ahí, en el cajón donde guardaba las pilas, los recibos viejos y 2 botones sin camisa, encontró lo que buscaba sin saber que lo buscaba. Una libreta de pasta azul que había comprado para anotar los gastos del mes y nunca había usado. La abrió en la primera página. Escribió una sola pregunta. ¿Qué sé hacer que otra persona necesita y no puede hacerse sola? Debajo, sin pensarlo demasiado, empezó a escribir. Dar medicamentos a tiempo y sin error. Bañar a una persona mayor sin que pierda la dignidad. Reconocer cuándo el dolor necesita médico y cuándo necesita compañía. Preparar comida suave para quien ya no puede masticar lo duro. Escuchar sin cansarse. Quedarme despierta cuando alguien tiene miedo a la oscuridad. Saber cuándo hablar y cuándo solo estar. Se detuvo. Y entonces contó 7 cosas. 7 cosas que sabía hacer bien. No regular, no más o menos, muy bien. Con 3 años de práctica encima. Y antes de eso, una vida entera de ver a mujeres mayores en su familia y aprender de ellas sin saber que estaba aprendiendo. Cerró la libreta. La puso sobre la mesa de la cocina en lugar de meterla al cajón. Esa noche sí durmió. El jueves fue al médico con Petra. Era el doctor Ramírez, un hombre de unos 60 años que llevaba la misma consulta desde hacía décadas y conocía a Petra desde que su marido vivía. Mientras Petra estaba adentro, Esperanza esperó en las sillas de plástico color mostaza. Conocía bien esas salas. Las había pisado docenas de veces con su mamá. El ruido del aire acondicionado viejo, el olor a alcohol y papel de archivo y el desinfectante que uno aprende a asociar con noticias difíciles o con alivio, según el día. Junto a ella, una señora de unos 50 años mecía un bolso sobre las rodillas y miraba el reloj cada 2 minutos. ¿Usted es la cuidadora de doña Petra?, preguntó sin mucho preámbulo. Soy su vecina, dijo Esperanza, y luego, casi sin planearlo, y sí, esta semana la estoy cuidando. La señora asintió. Yo llevo meses buscando a alguien para mi suegra. Vive sola, tiene 78, se cayó en octubre y desde entonces le da miedo quedarse sin compañía. Pero no quiere irse a un asilo. Las agencias cobran carísimo y encima te mandan gente que cambia cada mes. Hizo una pausa. La señora mayor no puede estar adaptándose a una persona nueva todo el tiempo, ¿verdad? No, dijo Esperanza. Y lo dijo con la autoridad de quien lo sabe por experiencia y no por manual. La señora le dio su número antes de que saliera Petra. Esa noche, Esperanza llamó a su hija Daniela, que vivía en otra ciudad. Le contó todo, la llamada de Petra, la libreta azul con las 7 cosas, la señora de la sala de espera. Daniela escuchó sin interrumpir. Mamá, ¿por qué no lo habías pensado antes? Esperanza tardó un segundo. Porque nunca nadie me dijo que eso que hacía tenía nombre. Se hizo el silencio, del tipo que no es vacío, sino lleno de algo que no cabe en palabras todavía. Pues tiene nombre, mamá, y tiene mercado, y la gente que lo hace bien vale oro porque no hay suficientes. Colgaron con la promesa del domingo, pero algo de esa conversación le quedó en el pecho a Esperanza, no como peso, como calor. El viernes llegó Marcela, la hija de Petra, desde Monterrey. 40 años, ejecutiva de esas que llevan la agenda en el celular y hablan rápido porque el tiempo siempre les falta. Llegó con una maleta pequeña y una expresión de persona que lleva demasiadas cosas en la cabeza al mismo tiempo. Esperanza la abrió mientras Petra descansaba. Marcela la evaluó en 2 segundos, del modo en que lo hacen quienes toman decisiones con poca información y ya aprendieron a no disculparse por eso. Mi mamá me habló muy bien de usted. Llevamos años de vecinas, respondió Esperanza. Eso lo sé y por eso confío, bajó la voz. ¿Usted estaría disponible de manera más regular? No hablo de esta semana, hablo de algo formal. Yo no puedo venir cada 15 días, mi trabajo no me lo permite, y mi mamá no puede seguir sola sin alguien de confianza cerca. Las agencias me han fallado 2 veces. La última persona duró 3 semanas y se fue sin avisar. Esperanza sintió algo moverse en el pecho. ¿Qué implicaría eso? De lunes a viernes, mañanas principalmente. Medicamento, acompañamiento y alguna comida si hace falta. Le pagaría puntual, primer día del mes, y si hay una emergencia, usted es la primera llamada. No era el sueldo de un gerente, pero era constante. Y lo más importante, era digno. Y era exactamente lo que ella sabía hacer con los años que ya tenía encima, sin pedirle permiso a ningún papel.
Antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Cuántas cosas llevas años haciendo gratis para tu familia que en el mundo real tienen precio? Escríbeme en los comentarios. Nos gustaría leerlo. El lunes siguiente, Esperanza llegó a casa de Petra a las 8 de la mañana. La cocina olía a café recién hecho. Petra ya estaba sentada a la mesa, con su frasco de agua de rosa sobre el mantel floreado, como si llevara ahí toda la mañana esperando que llegara alguien con quien compartir el rato. Esperanza sacó la libreta azul. No era para anotar los medicamentos, aunque también los anotó. Era porque la hija de la señora de la sala de espera le había pedido por mensaje que le mandara su nombre, su teléfono y algo de su experiencia. Se sentó. Escribió su nombre. Escribió su número. Y donde decía experiencia, sin borrar ni corregir, escribió 3 años cuidando a persona mayor con Alzheimer en etapa avanzada. Manejo de medicamentos, higiene, acompañamiento médico, alimentación especial y contención emocional en momentos difíciles. No tengo título, pero tengo práctica. Lo leyó una vez y no lo cambió. Desde el otro lado de la mesa, Petra la miraba con esa calma suya de quien ya terminó de sorprenderse del mundo y ahora solo observa. «Así se hace, mija», dijo. «Solo eso». Y le sirvió el café. Hay un versículo en Proverbios, el 31, que describe a una mujer que trabaja con sus manos, que sostiene a su familia, que su labor tiene valor en las plazas de la ciudad. No habla de títulos ni tampoco de credenciales. Y hay una parábola que Esperanza conocía de misa, la del siervo que entierra su talento para protegerlo, que lo esconde porque tiene miedo y que es el único que sale perdiendo, no porque Dios se lo quite, sino porque él mismo eligió no usarlo. Esperanza había enterrado el suyo durante años, no por maldad, sino porque en este lado del mundo a las mujeres se les enseña que cuidar es obligación, no habilidad, que lo que se da con amor no tiene precio y que si no aprendiste en una escuela, lo que sabes no cuenta. Pero Dios no llama a los preparados, prepara a los llamados. Y a veces esa preparación llegó en una recámara pequeña con olor a medicamento, en las madrugadas que uno se levanta sin que nadie se lo pida, en la forma de leer el dolor en una cara que ya no puede nombrarlo con palabras. El medicamento dado a tiempo, la mano que detiene una caída, la voz que calma una noche de confusión o la comida que sabe a algo conocido cuando todo lo demás ya no es familiar, eso no lo hace una máquina, no lo reemplaza ningún algoritmo. Lo hace una persona que aprendió a hacerlo porque lo vivió. Y en México, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Guatemala, en cada rincón donde la gente envejece y las familias se dispersan y los asilos cuestan lo que no existe, esa persona vale, cada vez más. 3 meses después de aquella llamada de Petra, Esperanza tenía 2 familias que la contrataban de manera regular. La suegra de la señora de la sala de espera se llamaba Doña Refugio. Tenía 78 años, el pelo blanco recogido con un broche de mariposa amarilla que llevaba todos los días sin excepción y una lengua afilada que usaba con precisión quirúrgica. El primer lunes que Esperanza llegó a su casa, Doña Refugio la miró de arriba abajo y dijo sin preámbulo ni disculpa: «A ver si usted dura más que la última, que esa se asustó nomás con que yo le pedí que me leyera el periódico en voz alta». Esperanza no se asustó. Le leyó el periódico, y el martes, y el miércoles. El jueves, Doña Refugio le dijo mientras tomaban el café: «Usted sí sirve», que de su boca era lo más parecido a un abrazo. A través de ella había llegado otra familia, vecinos del mismo edificio que necesitaban a alguien para las tardes. No era un emporio, tampoco era un inicio, pero era suyo, con su nombre, sus horarios y con sus condiciones. Una tarde, esperando el camión en la esquina de casa de Doña Refugio, Esperanza sacó la libreta azul del bolso. Ya tenía las esquinas dobladas de tanto abrirla y cerrarla, las 7 cosas escritas en la primera página, con su letra apretada de quien escribe en serio cuando lo hace. Entonces la leyó despacio. El sol de las 5 de la tarde pegaba de lado, de ese modo que alarga las sombras y hace que hasta las cosas ordinarias, una barda gris, un árbol sin nombre, el toldo naranja de una ferretería, parezcan por un momento algo más de lo que son. Esperanza no se dio cuenta de que estaba sonriendo hasta que una señora que pasó con su mandado la miró con curiosidad, de esa forma en que uno mira a quien parece guardar un secreto bueno. No era un secreto. Era una lista en una libreta de pasta azul, comprada para anotar gastos y nunca usada para eso. Luego, con el mismo bolígrafo que ya jalaba poco, escribió una línea más.
la octava, debajo de todas las demás. Saber que esto tiene valor y cobrar lo que vale. Y entonces cerró la libreta. La apretó un momento entre las dos manos, como se sostiene algo que costó encontrar. Y cuando llegó el camión, subió primero. ¿Y tú que llegaste hasta aquí, esta noche antes de dormir, quiero pedirte algo? Piensa en todo lo que has hecho por otros sin que nadie te lo pagara. Los cuidados que diste, las noches sin dormir, las manos que sostuviste, la persona que acompañaste en lo más oscuro. Ahora pregúntate, ¿y si eso que hiciste gratis para los tuyos tiene precio en el mundo? No estoy hablando de volverte fría. Estoy hablando de reconocer que el amor que pusiste en esas acciones no las hace menos valiosas, las hace más. Y hay familias allá afuera ahora mismo buscando exactamente a alguien como tú. Alguien que no llegue con una carpeta y un protocolo, sino con experiencia real y con la capacidad de tratar a un ser humano mayor como lo que es, una persona completa que merece compañía y dignidad. Si conoces a una mujer que lleva años cuidando a otros y siente que el mundo no la ve, comparte esta historia con ella ahora, no mañana, ahora. A veces lo único que alguien necesita es que alguien le diga, lo que tú sabes hacer importa, y se paga. Déjame en los comentarios estas palabras. Yo también tengo una lista. Suscríbete a este canal, Testimonios del Alma, tu canal. Activa la campanita y acompáñanos en la próxima historia, querida comunidad. Que Dios cuide tus manos, tu experiencia y lo que estás a punto de reconocer que ya tienes. Un fuerte abrazo.